Muy, pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a una nueva hazaña en el Estadio Santiago Bernabéu que vivimos el otro día en ese pedazo de directo. Sí, directo. Ahora os enseñaré un timelapse que he hecho de ese momento en el que la bandeja número 1 o en el que la bandeja número 6, depende desde donde empecéis a contar, se desplaza, como os lo cuento, como ya bien sabéis, hacia la grada del lateral oeste. Estos son los momentos en los que yo estaba en directo y pude grabar con el otro dispositivo, porque yo no había captado como vídeo ese momento en el que la bandeja se movía. Es verdad que estuvimos viéndolo en el directo, pero en un vídeo no lo había plasmado, así que ahí podemos ver cómo delimitaron, cómo acordonaron esa zona, esa bandeja, en la que vimos cómo se movía de forma horizontal. No vimos cómo se introducía a la parte del hipogeo. Ya vimos hace unos cuantos días cómo abrieron la tapa del hipogeo. Pensábamos que hasta incluso iban a meter la bandeja, pero no. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Vale, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, pues ahí podemos ver, en cuanto entramos al interior por la tarde después de comer, dije, algo va a pasar, porque había muchos trabajadores. Esta imagen que tenemos ahora mismo, es la que teníamos, es la que tuve cuando empecé el directo por la tarde, y digo, algo va a pasar. La gente decía, pero es que tienen que quitar las vallas para poder mover la bandeja, pero es que tiene que pasar esto, pero es que tiene que pasar lo otro. Y yo la cabeza la tenía ya como el emoticono del WhatsApp, la tenía ya que me iba a explotar. Digo, es que, vamos a ver, hay trabajadores a la derecha, tenemos trabajadores a la izquierda. Vimos cómo colocaban esa cinta, Algo va a pasar, sí o sí. Mirad cómo están mirando todos los trabajadores. Esos son los que han trabajado durante todo este tiempo en el hipogeo, y que, bueno, no lo capté, pero al final del momento en el que ya terminaron de desplazar la bandeja, se pusieron a aplaudir. Y es que es normal, llevan un montón de tiempo ahí encerrados. Imaginad lo que puede costar ahí hacer todo el mecanismo. Tiene que ser brutal el momento, la satisfacción que te tiene que entrar una vez que ves cómo se mueve la bandeja. Eso que habíamos visto tantas veces en vídeos, en renders, en imágenes en movimiento, pero no lo vimos hasta que no lo hicimos en directo. Porque es verdad que se han visto más vídeos por ahí, pero lo vimos en directo aquí en el canal. Mira, ahí se ve claramente cómo está separada la primera bandeja de la segunda bandeja. Vimos cómo se desplazaban, cómo se metían entre medias unos trabajadores para cortar una especie de red que había entre esas bandejas. Y la verdad que resultó bastante curioso ver cómo se metía una persona, un trabajador, entre las bandejas. Otros operarios también ayudaban a ese trabajador a ir recogiendo esa parte de la lona, de esa red que estaban cortando. Y es lo que digo, me parece súper curioso ese momento en el directo, la verdad. Pero bueno, ahí podemos ver el momento que más separación tenía la bandeja, y ahora podemos ver el momento en el que ya estaba volviendo a su ser. Es decir, ahí teníamos las cámaras que estaban captando el momento. Imagino que sería el Real Madrid o Nuevo Bernabéu. Ese es el momento final, ese es el momento en el que ya se había desplazado la bandeja. Ahora veremos el timelapse, no os preocupéis, don't worry, be happy. Así que es lo que digo, ahí ya es el momento final en el que ya la bandeja llega a su sitio y por fin encaja de nuevo. Si vemos una línea es por el tema del césped, que ya sabéis que han tenido que cortarlo para que no haya ningún problema a la hora de desplazar la bandeja. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis cómo estaba la situación. Lo vimos en el directo, pero aún así podemos ver toda la parte longitudinal de la bandeja que movieron. Así estaba el Bernabéu, la verdad que cayó una buena, llovió y mucho, así que otro motivo más para aplaudir como aplaudieron los trabajadores
al final de la operación. Bueno, vamos a ir llegando poco a poco ya a la zona, a la parte del time-lapse. Así que no os vayáis muy lejos porque este vídeo es muy emocionante, muchos me lo habéis pedido y aquí lo tenéis. Este es el momento en el que ya aplaudieron todos los trabajadores que estaban ahí, lo escuché, me puse a grabar, pero llegué tarde. Sí, como os lo cuento, llegué tarde, es así de claro, pero bueno, hay gente que lo puede corroborar, que aplaudieron, que es normal, me vais a creer sí o sí, porque es que después de tanto tiempo, pues al final uno se alegra de que las bandejas se desplacen. Bueno, aquí tenemos el time-lapse en el que la bandeja número 1, la más cercana al lateral oeste, podemos ver cómo se mueve lentamente. Ahora cuando veamos a los 4 o 3 trabajadores en la parte de la valla amarilla, donde tenemos ya a 1, ahora a 2, y vemos cómo van llegando, ahí hay que estar muy pendiente porque ya empieza a moverse la bandeja, así que no perdáis de vista. Bueno, se va a apreciar bien, así que no os lo vais a perder. De todas formas, si no, yo os aviso. Se ve claramente cuando se empieza a mover la bandeja, que primero la subieron, como estamos viendo ahora mismo, y después ya la desplazan. Aprovechan ese momento para inmortalizarlo. Podemos ver ahora cómo se acercan con la cámara para poder plasmar ese momento histórico que vimos nosotros, todos nosotros, aquí en el canal de Jesús Ramírez, JR para los amigos. Aquí estuvimos viendo todo, minuto y resultado de lo que iba pasando. Vimos el momento, este momento en el que la bandeja asciende, vieron que estaba todo muy bien, iba todo correctamente, vieron que la zona donde estaba el corte estaba bien repasada, así que en unos pocos segundos veremos cómo ya se empieza a mover de forma horizontal. Me hace gracia, bastante gracia la verdad, las palomas que tenemos justo debajo a la derecha, porque el movimiento que tienen es muy gracioso. Pero bueno, vamos a enfocar la mirada en la bandeja. Vamos a enfocar la mirada en la bandeja, que es la protagonista, y dejemos los detalles a un lado, así que bueno, centremos la mirada en la bandeja porque aquí empieza un nuevo baile. Empieza un nuevo baile muy interesante en el que en el directo nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos muy bien, y obviamente esto hay que dejarlo inmortalizado en time-lapse porque obviamente no podemos volver a poner el vídeo entero en el que se desplaza la bandeja, pero es que en time-lapse queda precioso, queda precioso. Bueno, vemos mucho movimiento, están corroborando que todo haya salido bien, una operación muy delicada que requiere mucho trabajo y sobre todo muchos ojos que vean lo que va pasando. Siguen las palomas por ahí abajo, pero nosotros no estamos pendientes de las palomas, estamos pendientes de las bandejas, en este caso de la bandeja más cercana al lateral oeste. Ahí podéis ver y se aprecia cómo se ha desplazado ya unos centímetros hacia la parte de la grada oeste. Siguen revisando de que vaya todo genial. Hay un momento en el que la bandeja coge carrerilla y podemos ver bastante amplitud de distancia entre la primera y la segunda bandeja. Ya sabéis, operación muy delicada que tienen que ir mirando cada 2 por 3. Ahí podemos ver cómo ha dado otro empujoncillo. Ahí podemos ver también cómo están midiendo que todo sea exacto, que todo vaya igual. Si no, significaría que los mecanismos no están funcionando correctamente. Así que, bueno, seguimos viendo. Ahí han pegado otro acelerón al movimiento. Germán, bienvenido. Muchas gracias por suscribirte. Vaya momento épico que has elegido para suscribirte. Bueno, seguimos viendo. Siguen corroborando. Esto no parece un time-lapse. Esto parece un vídeo caracol. Pero aquí es el momento. No lo voy a sacar, pero aquí es el momento en el que quitan esa lona que está entre medias de las bandejas 1 y 2, las más cercanas al lateral oeste. Así que bueno, pues obviamente no voy a sacar el proceso en el que quitan la lona, y ahí podemos ver cómo ya vuelven de haber quitado la misma. Podemos ver claramente cómo ahí pega otro acelerón. Ahí podemos ver claramente el espacio que hay ya entre las bandejas, que creo que más o menos puede haber 1 metro. Recordad que estamos en la otra parte del estadio y no podemos apreciar bien la anchura que hay en estos precisos instantes, pero más o menos puede haber
1 metro ya de separación, y es más que tampoco se abrió mucho más porque obviamente esa bandeja ya está encima del hipogeo, no se puede abrir mucho más. Llegó al tope y ahora toca volver, así que en ese momento ya estamos viendo cómo está volviendo la bandeja al sitio donde estábamos viendo al principio del vídeo. Ahí podemos ver cómo poco a poco y lentamente vuelve a su origen, hasta llegar el momento en el que tiene que bajar de nuevo de forma vertical para encajar en el sitio. Bueno, recordad que tenemos 6 bandejas a lo largo del terreno de juego. El proceso de salida e introducción de las bandejas al hipogeo tendrá una duración más o menos de 6 horas, pero en el transcurso de la obra han estado trabajando para optimizar ese tiempo. A ver si con un poco de suerte la próxima vez que pillemos una exclusiva en directo aquí en el canal ya veamos en funcionamiento los carros de transporte y las celosías retráctiles. A ver si podemos ver cómo se introducen ya directamente esas bandejas en el interior del hipogeo. Bueno, pues este es el timelapse, este es el resumen de esta hazaña increíble que hemos visto aquí en el canal, así que ya sabes, dale like y suscríbete. ¡Cuchufletos! ¡Nos vemos!